estamos compuestos físicamente de lo que comemos y lo que bebemos. ¿Es cierto eso? Todos estamos compuestos físicamente de lo que nosotros comemos y lo que bebemos, lo que permitimos que entre por nuestra boca. ¿Correcto o incorrecto? Correcto. Ahora yo quiero hacerles una pregunta. Si nosotros todos los días comemos almidón y grasa, pan blanco, comidas refinadas, Pepsi Cola y cosas por el estilo, ¿qué clase de salud física tendremos? ¿Ah? Yo creo que ustedes saben. Tendremos mala salud física porque estamos compuestos de lo que comemos. Si comemos nutritivamente, tendremos como resultado buena salud. Si comemos junk food, ¿ustedes entienden lo que quiero decir por junk food? Dulces, pan blanco, bizcocho, caramelos, refrescos. ¿Tendremos qué clase de salud? Salud mala. Es ineludible. Esta es una ley de la vida, que estamos compuestos físicamente de lo que nosotros comemos y bebemos, de lo que permitimos entrar por nuestra boca. Saben que yo conocí a un muchacho que todo el tiempo vivía con gripe, todo el tiempo vivía con catarro. Y yo tenía curiosidad de saber por qué este joven tenía todo el tiempo catarro, todo el tiempo estaba tosiendo, todo el tiempo estaba con fiebre, todo el tiempo estaba así como pálido, como decaído su ánimo. Y una vez tuve una oportunidad de ir en una de las vacaciones del colegio a su casa. Y enseguida me di cuenta por qué. Porque en esa casa lo que se comía era arroz y pan. Y para tomar Pepsi Cola. Lógicamente este joven no tenía resistencia. Este joven no tenía ninguna fuerza para luchar contra la enfermedad, porque físicamente se estaba alimentando mal. Y lo que entra por la boca determina la salud física. Ahora, ¿saben ustedes, apreciados hermanos y visitas que nos acompañan, que espiritualmente hay una ley muy semejante? Mientras que nosotros comemos físicamente por la boca, comemos espiritualmente por los ojos y por los oídos. ¿Oyeron lo que dije? Comemos espiritualmente por los ojos y por los oídos. Y al igual que estamos compuestos físicamente de lo que comemos, espiritualmente también estamos compuestos de lo que comemos. Y si comemos bien físicamente, tendremos buena salud. De la misma forma, si comemos bien espiritualmente, tendremos buena salud espiritual. Quiero leer una cita que encontramos en El Conflicto de los Siglos, página 611. Aquí dice la sierva de Dios lo siguiente: es una ley. ¿Una qué? Es una ley tanto de la naturaleza intelectual como física, que por la contemplación somos cambiados. ¿Oyeron lo que dije? Lo que dice la sierva de Dios. Es una ley tanto de la naturaleza intelectual como física, que por la contemplación somos cambiados. La mente se adapta gradualmente a los asuntos sobre los cuales se le permite morar. Leo otra vez la última frase. La mente se adapta gradualmente a los asuntos sobre los cuales se lo permite morar.
Así que como nosotros comemos por nuestra boca físicamente, y si comemos bien tendremos buena salud, si comemos junk food tendremos mala salud física, de la misma forma comemos espiritualmente por los ojos, por la contemplación, por los oídos, por lo que oímos nosotros. Y si comemos espiritualmente lo que entra por los ojos y lo que entra por los oídos, si nos alimentamos bien, tendremos ¿qué clase de salud espiritual? Buena salud. Pero si nos alimentamos de junk food espiritual, ¿qué clase de salud espiritual tendremos? Tendremos mala salud. Es una ley que nadie puede violar, es ineludible para todo ser humano que habita en el planeta Tierra. Sin excepción, nadie se escapa de esta ley. ¿Saben ustedes que Dios explicó esto cuando el Señor Jesucristo estaba en el monte de la tentación? El diablo le dijo a Jesús: si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Y cuando Jesús le contestó al diablo, ¿qué dijo Jesús? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda ¿qué? Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, ¿notan la comparación que hace Jesús? Uno no solo vive físicamente de pan, sino también vive espiritualmente de pan. ¿Y qué es el pan espiritual? La palabra de Dios. Volvamos al contexto de Mateo 4:4. Volvamos de dónde viene esa cita. Porque esa cita que dio Jesús viene de Deuteronomio 8. Vamos a volver a Deuteronomio capítulo 8 y vamos a leer los versículos 3 y 4. Deuteronomio capítulo 8 y el versículo 3 y 4. ¿Por qué dio Dios el maná? Ese pan de ángeles, porque era enviado por los ángeles. ¿Por qué dio Dios el maná? Solamente para mostrarles a Israel que debían alimentarse bien físicamente, en armonía con la ley de Dios, las leyes físicas de Dios. ¿Fue esa la única razón? No. Era una razón. Dios quería enseñarles que debían comer bien físicamente, pero Dios a través de eso quería ilustrarles la necesidad de comer bien espiritualmente. Noten lo que dice en el capítulo 8 y el versículo 3 y 4. Y te afligió e hízote tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido. Y ahora, ¿por qué dio Dios el maná? Noten la siguiente explicación. Dice: para hacerte saber que el hombre no vivirá de solo pan, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Aquí se expresa la ley con la cual hemos introducido el tema en esta noche. La ley de que somos lo que permitimos que entre a nuestro ser, sea física o espiritualmente. Ahora, nosotros tenemos un maravilloso órgano que se llama cerebro. Es un órgano extraordinario. Saben que el cerebro más o menos pesa unas 3.3 libras. No es mucho, ¿verdad? 3.3 libras, ¿es mucho? Puede uno tomar el cerebro en una mano y lo puede sostener sin problemas. Pero ese cerebro de carne es algo excepcional, algo extraordinario. Déjenme decirles algo en cuanto al cerebro. ¿Sabían ustedes que el cerebro tiene tanta capacidad, según los científicos, que es capaz de grabar todos los libros que se encuentran en la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos 40 veces? ¿Saben ustedes cuántos libros son esos? 600 millones de libros. Porque en la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos hay 15 millones. Ahora multipliquen ustedes 15 millones por 40. Ese órgano, esas 3.3 libras de carne, de materia gris,
tienen una capacidad de grabar 40 veces lo que se encuentra en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, donde se necesita un edificio inmenso con varios pisos. No solo eso. Dicen los científicos que si nosotros fuéramos a construir una computadora que hiciera algo más o menos así semejante al cerebro, no tan bien, habría que hacer una computadora del tamaño del Empire State Building. Pero una computadora de ese tamaño necesitaría toda el agua que cae por las cataratas del Niágara para enfriarlo. Y tomaría centenares de años, oigan, para hacer una computadora que medio hiciera lo que es capaz de hacer esas 3.3 libras de materia gris que Dios le ha dado al hombre. ¡Qué extraordinario! El cerebro humano es la más grande computadora, es la más grande calculadora, es la más grande computadora que hay en el mundo. Algunos dicen, sí, pero miren lo que pueden hacer las computadoras. ¿Y quién fue el que hizo las computadoras? ¿Cuánto más grande debe ser el que hizo las computadoras que las computadoras? Estas 3.3 libras están llenas de cables eléctricos, de circuitos. No los vemos, se corta un cerebro y parece de carne, pero tienen millones y millones de cables y de circuitos, todos entrelazados y entrecruzados de una forma extraordinaria. El cerebro es un órgano increíble. 3.3 libras de carne. El cerebro del hombre es lo que lo distingue de los animales. ¿Saben ustedes que el cerebro tiene también algo muy interesante? Tiene lo que llama right brain y left brain. No son dos cerebros, es uno, pero son dos hemisferios. Como tenemos en el mundo hemisferio oriental y hemisferio occidental. Y Dios ha colocado en ese cerebro el hemisferio derecho, o el right brain, se encuentra en el lado izquierdo. Y el left brain se encuentra al lado derecho, a mi perspectiva, no a la de ustedes. Cuando ustedes miran, el right brain es aquí, mi lado izquierdo. Ahora, el left brain es el que gobierna el intelecto, la razón. Mientras que el right brain es el que gobierna las emociones. Y les puedo dar una ilustración, jóvenes. Cuando ustedes se enamoran, el right brain es el que hace que el corazón lata más rápido y se emocionen y suden frío y se arreglen y se perfumen. El right brain, sí. Pero el left brain, que es lógico y razonable, dice, un momentico, ese joven es adventista, ese joven es vicioso. Le dice al right brain, no andes tan rápido, aguántate, sé lógica. Y el right brain dice, sí, pero es que me emociona. Y empiezan a dialogar los dos lados del cerebro. Un sistema de balanzas en el cerebro. El cerebro es increíble. Hasta ahora se está empezando a descubrir cosas en cuanto al cerebro. ¿Saben ustedes que hace algunas semanas apareció un artículo en Newsweek titulado Body and Soul? No sé si algunos leyeron ese artículo. Me daba un poco de risa porque el autor de ese artículo estaba hablando de la relación que existe entre la mente y el cuerpo y la mente. Cómo se tiene interacción uno con el otro y cómo lo que pasa en la mente tiene un efecto sobre el cuerpo y viceversa. Y él dice, es nada más en los últimos 10 años
que la ciencia ha empezado a descubrir el tremendo efecto que puede tener la mente sobre el cuerpo y cómo los hábitos corporales pueden tener un efecto sobre la mente. Y a mí me dio risita y yo dije, eso lo dijo la hermana White hace 130 años, en lujo de detalle. Ahora, ese cerebro que tienen ustedes y que tengo yo es la capital del cuerpo. ¿Qué dije yo? Es la capital del cuerpo. Y todas las señales, aquí es que estoy llegando al punto principal, todas las señales que salen del cerebro al cuerpo, en cuanto a cómo debemos actuar y qué debemos decir, todas las órdenes que da el cerebro las da a base de lo que se ha programado en el cerebro, a base de todo el cúmulo de lo que ustedes han metido en el cerebro usa esa información para mandar órdenes al cuerpo sobre cómo actuar y cómo hablar y cómo decir. En otras palabras, el cerebro da órdenes basados sobre lo que ustedes han grabado, lo que han programado y lo que han evaluado en su mente o en su cerebro. Y créanme, hermanos y visitas, créanme, porque la ciencia lo ha comprobado, de que lo que entra a su cerebro, eso es lo que sale en acción. Porque el cerebro, para dar órdenes, lo único que puede hacer es usar el material o la información que ha sido metida en el cerebro. En ese sentido es muy parecido a una computadora. Una computadora no se pone a inventar cosas, sencillamente repite lo que ha sido, ¿qué?, programada para hacer. Y dependiendo de lo que se ha programado en la computadora, de eso depende lo que sale de la computadora. Y así es el cerebro. Las acciones no son más que un resultado de lo que ustedes han permitido entrar a su cerebro. ¿Y saben algo? Todo lo que ha entrado por sus 5 sentidos está indeleblemente grabado en las células nerviosas de su cerebro. Y ustedes dicen, pero pastor, yo no me acuerdo de la mayoría de las cosas que yo he hecho en el pasado. Es verdad que están en el subconsciente, pero allá están archivadas. Cada persona que ustedes han visto, yo he visto muchas personas en esta semana de oración. Cuando yo me vaya, muchas de ellas van a desvanecerse de mi memoria, de mi consciente. Pero saben ustedes que en el subconsciente, cada mirada que yo di, cada persona que yo toqué cuando estreché su mano, cada comentario que la gente me hizo, queda indeleblemente grabado en las células nerviosas de mi cerebro. Ahora, fue un neurólogo, el doctor Wilder Penfield, del Instituto Neurológico de Montreal, ganador del premio Nobel, que descubrió esto. Tenía una paciente en su consultorio. Tomó un electrodo, estaba examinando la corteza cerebral de esa señora y tomó un electrodo que es un cable que da un leve corrientazo eléctrico y le colocó el electrodo en cierta región del cerebro que tenía que ver con el oído, la sección que tiene que ver con la audición. Y cuando le suministró un corrientazo eléctrico, esta señora le dijo al doctor Penfield, doctor Penfield, ¿acostumbra usted poner música de Beethoven en el consultorio cuando tiene pacientes? Y el doctor le dijo, ¿usted está oyendo Beethoven? Y ella dice, sí, estoy oyendo la Quinta Sinfonía de Beethoven. Y el doctor le dijo, ¿pero cómo? Y le quitó el electrodo y ella dice, se apagó la música. Nuevamente le colocó el doctor Penfield el electrodo y otra vez empezó a escuchar la música. Continuó la música donde había parado. El doctor Penfield siguió sus estudios, le suministraron el premio Nobel y descubrió que todo lo que nosotros hemos visto, todo lo que hemos oído, todo lo que hemos tocado, todo lo que hemos gustado, todo lo que hemos olido está indeleblemente grabado en el cerebro y el cúmulo total de lo que ha entrado en el cerebro es lo que determina cómo actuaremos en la vida.
Esto quiere decir que cada programa de televisión, cada programa radial, cada pancarta de propaganda, cada libro, cada revista, cada persona que han visto, cada sospecha albergada, cada palabra hablada se encuentran indeleblemente grabadas allí, aunque no aparezcan en su consciente. O sea, que nuestro carácter se compone de lo que hemos permitido entrar por nuestros sentidos. Ahora, el que controla el cerebro, controla al hombre. ¿Oyeron lo que dije? El que controla el cerebro, controla el hombre. Porque el cerebro es la capital. Y cuando se controla el cerebro, se puede controlar el cuerpo. De allí que una persona que está endemoniada, ¿quién controla las acciones físicas del que está endemoniado? El diablo. ¿Por qué? Porque el diablo se ha poseído de su ¿qué? De su mente. Un hipnotista puede posesionarse de la mente de una persona, o sea, él puede controlar la mente de una persona por medio del hipnotismo. Y él puede ordenarle a esa persona hacer lo que él quiera, físicamente, inclusive matar a alguien si él quiere, porque ha ganado el control de la capital, ha ganado control del cerebro. De ahí que es tan serio lo que nosotros dejamos de entrar al cerebro. ¿Saben ustedes que un gran científico, Iván Petrovich Pavlov, científico ruso, alrededor del comienzo de este siglo hizo unos estudios muy interesantes con un perro? Y tal vez algunos han oído hablar de estos experimentos de Pavlov y cómo funciona el asunto del cerebro y los estímulos que entran al cerebro que determinan cómo actúa una persona, en este caso cómo actuaba el perro. Lo que hacía el doctor Pavlov, este psicólogo, era tocar una campana, y después de tocar una campana, entonces le daba comida al perro. Y varias veces lo hizo así: tocaba la campana y le daba comida, tocaba la campana y le daba comida. Luego entonces, después de programarlo, después de programar su mente de que la campana significaba comida, tocó la campana pero no le dio comida. Pero observó algo muy interesante. ¿Saben qué observó? Observó que la programación que él había colocado en el cerebro del perro causaba que el perro derramara saliva sin antes haber comido absolutamente nada. El perro había sido programado por la campana para ocurrir en él cierto fenómeno fisiológico, y dependiendo de lo que había entrado en su cerebro, él que salivaba. Ahora, yo tengo una ilustración aquí esta noche. Ustedes van a participar ¿cuántos quieren participar en un experimento esta noche? Bueno, aunque quieran o no, todos van a participar. Si cierran los ojos, no van a participar, pero si tienen los ojos abiertos, sí van a participar. Y no se asusten por lo que voy a sacar de aquí. No se asusten. Aquí tengo algo que tengo yo. ¿Ven lo que tengo? ¿Qué es esto? Un limón. ¿Cuántos han comido limón? Les digo que este limón está bien jugosito, sabroso. Está bueno. Miren. ¿Ven? Ahora voy a hacer una operación. Voy a tomar este cuchillo y estoy cortando el limón. Ay, mire ese juguito, cómo le sale el juguito del limón, ¿ve? Está jugoso. Y entonces, como no, ahí está el agua, pero como el limón es bueno para la garganta, cuando uno predica, entonces yo voy a chupar el limón. Está delicioso este limón. ¿Les ha pasado como el perro de Pavlov?
Pero ustedes no han comido ningún limón. Pero, escuchen bien, pero a base de lo que han permitido que yo meta en su cerebro, se ha realizado la acción que yo quería que se realizara, ¿no es cierto? Lo que he metido al cerebro ha producido una acción. Y la acción ha sido la de ¿qué? La de salivar. Ahora saben ustedes que muchos productos que ustedes compran en el mercado no los compran porque los quieren, sino porque han sido programados. Porque los que hacen las propagandas saben que si ellos pueden meterse en el cerebro de ustedes, los pueden manipular para que compren sus productos. Los pueden, inclusive, metiendo los productos en el cerebro, ellos pueden hacer que ustedes salgan y muevan las piernas para ir hasta el mercado. Y que vayan precisamente a donde está el producto. Y saben manipular la mente de tal manera que programándola, ustedes actúen como ellos quieren. Por ejemplo, y esto lo voy a decir en inglés porque no sé cómo se dice, no he visto esta propaganda en español, pero what's the choice of the new generation? ¿Ah? Ya saben, ¿verdad? Pepsi. Han sido programados bien. Cuando van al mercado, ustedes van a escoger the choice of the new generation. Otros no les gusta eso y entonces dicen things go better with. Bueno, ese es uno más antiguo. Things go better with Coke. Sí, things go better with Coke. ¿Ah? Sí, Si es Goya, tiene que ser ¿qué? Tiene que ser bueno. Así que ustedes van al mercado y no piensan dos veces, compraron Goya. Y ustedes dicen, yo compré Goya porque me gusta, porque yo lo hice. ¿Qué va? Porque han sido programados. Y la forma como los programan para la acción, para que actúen en cierta forma, es extraordinaria. Ahora yo les pregunto algo. ¿Ustedes creen que la música rock pueden programar los jóvenes? ¿Para actuar de cierta forma? ¿Por qué las drogas van con la música rock? ¿Por qué el satanismo va con la música rock? Porque en la lírica o en la letra de la música rock, de una forma camuflada, el diablo programa en la mente esas cosas y eso lleva a la acción. ¿Serio? Ustedes han visto la nueva propaganda de Pepsi, ¿verdad? Está la gente en la playa y muestran el sol brillante que está brillando duro sobre las cabezas de la gente que está allí. Y entonces luego muestran un lugarcito donde dice Pepsi y está un hombre ahí viendo a los que están en la playa aguantando calor. Y entonces de repente una de las personas en la playa se arriesga y se para y hace ¿La han visto? Y ustedes ahora están viendo eso en televisión y dicen, ¡ay, qué bueno sería tener una Pepsi Cola ahora! Porque les ha pasado lo mismo que con el limón. Y entonces luego cuando él va, toda la otra gente le sigue. Y a través de eso, la propaganda les está diciendo, mire, la choice of the new generation de todo el mundo es Pepsi Cola. Y ustedes van y compran Pepsi Cola y dicen, yo compro Pepsi Cola porque me gusta. Mentiras, han sido programados para comprar el producto. Otra propaganda de Pepsi Cola un poco más antigua. Yo no veo mucha televisión, así que no puedo, no me sé todas. El de Goya era nuevo, no recibo estaciones hispanas allá donde yo vivo. Pero hay otra propaganda de Pepsi Cola. Aparece la gente allí afuera en el campo y han nadado y han jugado y los muestran jugando voleibol y no sé qué más. Y entonces después que están bien cansados y han sudado bastante, entonces vienen a la mesa. Y ahí tienen una botella de Pepsi Cola. Y lo que hacen es, oiga, los sonidos, cómo usan los sonidos para manipular a la gente. Traen el destapador y se ve la botella y está echando esa agüita así, recién sacado de la nevera. Y hacen ¡pum! Y le quitan la tapa y eso se oye. Y luego entonces inclusive se oye.
Y enseguida ustedes están con unos deseos locos de tomarse una Pepsi-Cola. Y cuando van al mercado, ¿saben lo que pasa? Lo que hace la mente cuando va al mercado. Cuando están caminando por los pasillos y compran el producto. No lo han comprado porque ustedes en su mente han decidido comprarlo. Lo han comprado porque han sido programados por los propagandistas para comprar su producto. Ahora, ¿qué tiene eso que decirnos a nosotros espiritualmente? ¿Ustedes creen que tiene algo que decirnos a nosotros espiritualmente? Una vez yo vi este experimento del perro repetido. Un profesor de psicología en la Universidad de Andrews, yo estaba tomando su clase, un día trajo un perro grandísimo, pastor alemán, a la clase. Y yo dije, bueno, ¿y este profesor por qué trajo este perro? Y él no dijo nada, empezó la clase y entonces él sacó una bolsa de M&M's de su bolsillo. ¿Sabes qué son M&M's? ¿Cuál es el eslogan de los M&M's? A ver. They don't melt in your hands, but in your mouth. M&M's, sí. Esa es la ventaja. Todo producto tiene su ventaja. Los carros apelan al sexo y todas estas cosas, porque cuando ustedes van a comprar el carro, ustedes dicen, oh, ese es el carro que usaba esa muchacha bien bonita que salió en la televisión. Sí, de una forma indirecta, de una forma subliminal, si se puede usar la palabra, de una forma capciosa, que ustedes ni siquiera pueden percibir lo que está sucediendo. Cuando se vincula la mujer con el carro, ustedes han sido manipulados para comprar el carro, no por el carro, sino por causa de la mujer o del hombre bien vestido, el ejecutivo, que compra el carro, según la propaganda. ¿Saben ustedes que nosotros no vivimos en la época de la tecnología y la ciencia ya? Hace algunos años decía, esta es la época de la tecnología y la ciencia. Nosotros ahora vivimos en la época de la comunicación y la información. ¿Cómo? Ya voy a llegar a eso. No me he olvidado del perro todavía. Vivimos en la época de la comunicación y la información. Información que se mete al cerebro y nos lleva a actuar de acuerdo a la información que ha entrado. Ahora vuelvo al perro, porque ese es el punto que quiero ilustrar. El profesor tenía los M&M's en el bolsillo. Y ustedes saben que la bolsa de M&M's es bien carrasposa y cuando uno lo saca hace... Óigame, ustedes hubieran visto, el perro estaba allá atrás del salón. Y cuando el profesor sacó esa bolsa de M&M's y hizo ruido, el papel, oye, ese perro salió como si había sido disparado de un cañón. Y llegó allí, al pie de donde estaba el profesor, moviendo la cola y mirándolo intensamente. Porque el perro sabía que el sonido de la bolsa significaba M&M's, porque el maestro lo había hecho muchas veces, había movido la bolsa y entonces le había dado M&M's, había sonado la bolsa, le había dado M&M's, de tal manera que el perro estaba bien programado. Y cuando el perro oía el sonido de la bolsa, inmediatamente, sin pensarlo dos veces, ahí estaba, programado. Pero luego, ¿saben lo que hizo el profesor? El profesor sacó la bolsa y el perro vino disparado, pero el hombre no le dio. Y el perro se fue por allá atrás, después de esperar un buen rato. Luego el profesor sacó otra vez la bolsa y sonó la bolsa. El perro nuevamente vino y esperó un rato. Y lo hizo varias veces. Y saben ustedes, después de un tiempo, sonaba la bolsa y el perro no venía. Había sido desprogramado. Porque lo que había entrado no se había reforzado en la acción. Yo quiero preguntarles, ¿ustedes creen que ver escenas de adulterio en la televisión nos afectan? ¿Ustedes creen que ver escenas de adulterio en las novelas nos hacen más propensos a cometer adulterio? ¿O es que ustedes creen que podemos programar la mente con adulterio y lo que va a salir es santidad? Si ustedes meten a un pote basura, ¿qué sacan del pote? Basura. Si ustedes graban en una grabadora una canción, cuando tocan otra vez el cassette, ¿qué va a tocar el cassette? Lo que grabaron.
Ahora yo quiero preguntarle, ¿ustedes creen que la violencia engendra violencia? ¿Ustedes creen que viendo violencia nos tornamos más violentos? ¿Y menos propensos a respetar y amar a los demás? Claro que sí. Ustedes saben que un niño, una vez, un niño de 3 años mató a su padre con el revólver del padre. Y cuando vino de 3 años, óigame, y cuando la policía vino para investigar el homicidio, el policía tenía el deseo de saber cómo un niño de 3 años podía manejar un revólver también como para matar a su padre. Así que lo que hizo fue tomar el revólver, le sacó las balas, se aseguró de que las balas estaban afuera y le entregó la pistola al niño. ¿Y saben lo que hizo el niño? El niño, con todas las destrezas, levantó el revólver y hizo ¡pam, pam, pam! ¿De dónde aprendió el niño a actuar así? ¿De dónde aprendió a actuar así? Había sido, ¿qué? Programado por la televisión. Y lo que entra es lo que sale. ¿Creen ustedes que la exposición constante a las mentiras en la televisión nos hace más mentirosos? ¿Ustedes creen que cuando observamos los valores que se presentan en la televisión, el poder y el dinero, porque la mayoría de las películas enfatizan que lo que vale en la vida es el poder y el dinero, ¿ustedes creen que eso nos afecta y nos hace más propensos a querer dinero y poder, más bien que el poder de la santidad? Yo no sé si ustedes recuerdan un crimen que para mí empezó la era moderna de decaída de la sociedad. ¿Ustedes recuerdan el crimen que cometió Richard Speck en Chicago hace muchos años, en los años 60, que mató a 8 enfermeras? Yo me acuerdo de ese terrible crimen. Resulta que una de las enfermeras, la 9ª enfermera, mientras él fue al cuarto adjunto para matar, porque se las llevó una por una, ella se metió debajo de una cama y él como que no las había contado, así que ella observó el asesinato de todas sus compañeras, de 8 compañeras. Pero él se fue. Yo me acuerdo, hermanos, cuando yo leí en el periódico en cuanto a ese crimen, yo casi no podía dormir de noche, me pegó durísimo. Yo dije, qué cosa tan horrenda, qué cosa tan terrible. Porque en esa época no se oía eso. Pero ahora yo les pregunto, cuando el periódico habla de que aquí mataron 20 y allá murieron 30 y aquí acribillaron a balazos 5 y eso, ¿afecta a la mente igual? No, ¿saben ustedes por qué? Porque la mente se adapta a aquello sobre lo cual se le permite morar. La mente se desensibiliza. La mente pierde su sensibilidad cuando es bombardeada constantemente por algo. Por ejemplo, si ustedes prenden el televisor una noche y ven todos esos niños muriéndose de hambre en Etiopía, qué cosa tan horrenda y tan terrible. Pero si ustedes ven las noticias noche tras noche, tras noche, tras noche, ¿qué pasa finalmente? La mente dice, bueno, al fin y al cabo estamos en los últimos días, así es el mundo. Porque la mente se acostumbra al mal sobre el cual se le permite morar. La mente se vuelve inicua viendo iniquidad. El hombre tiene la propensidad al sexo cuando deja que entre constantemente el sexo ilícito a su cerebro. El hombre se vuelve más salvaje cuando permite que entre la violencia a sus ojos y por sus oídos. ¿Sabe que yo pude ver cómo funciona esto de una forma bien interesante? Una vez allá en Colombia, donde yo enseñé teología, enseñaron una película de unos karatecas. ¿Sabe? Karatecas. Y los muchachos estaban allá adentro, pero lo que se llama prendidos con esa película, viendo cómo los karatecas daban patadas y caratazos y todo. Y cuando se acabó la película salieron todos esos muchachos. ¡Ya, ya, ja, ja! Todos eran karatecas. Porque sus acciones habían sido programadas por lo que habían visto. En Inglaterra tal vez ustedes escucharon en cuanto a este joven que se vistió como Rambo. ¿Leyeron? Hace un par de años tal vez. Mató a su mamá.
mató a sus hermanas, fue a otro lugar, mató a sus amigas y finalmente incendió la casa con él adentro. Una fotocopia de la película de Rambo, yo no la he visto, pero en la revista Time donde leía dice eso. ¿De dónde aprendió ese muchacho eso? ¿Qué lo llevó a actuar de esa forma? La película que él permitió que entrara por su mente. ¿Por qué tenemos tan pocos cristianos victoriosos hoy? ¿Por qué tenemos personas que prefieren quedarse en la casa viendo la película del miércoles en vez de venir al culto? ¿Por qué será? Tal vez hemos sido programados. Ahora, noten lo que dice en Proverbios el capítulo 23. Proverbios el capítulo 23. Y el versículo 7, una gran verdad, y este limón está bueno. Está bien bueno. Si alguien quiere la otra mitad, cuando termine el culto, no lo he probado. Está muy bueno. Pero tiene pepas. Ok, noten Proverbios 23 y el versículo 7. Porque cual es su pensamiento en su alma, tal es él. O sea, como es nuestro pensar, así somos nosotros. De ahí que sea tan urgente que nosotros guardemos las avenidas del alma. ¿Y qué son las avenidas del alma? Los sentidos. Que no permitamos que entre a los ojos ni a los oídos, que son los dos sentidos que especialmente el diablo usa para meter información. No debemos permitir nunca que entre a nuestro cerebro esas cosas, porque mientras más entran, más nuestro cerebro se adapta a lo que entra y determina la forma en que actuamos. Es una ley de la vida. ¿Y saben algo? Una vez que ustedes forman un hábito, ese hábito queda grabado para siempre en su sistema nervioso. Y no será sino hasta la segunda venida de Cristo Jesús que serán quitados esos caminitos nerviosos que han sido formados con malos hábitos por lo que hemos permitido entrar a nuestra mente. Ahora eso es serio, porque los hábitos no se borran. Los hábitos se amortiguan y se vencen, pero siempre quedan en el sistema nervioso, con la intención de agobiarnos y de molestarnos. De ahí que es tan importante que no formemos malos hábitos. No permitamos que entre a nuestra mente estas cosas que nos causan mal. ¿Qué debemos entonces hacer? ¿Cómo podemos nosotros estar seguros de no permitir que seamos programados? Bueno, regresemos a 2 Corintios, el capítulo 3. 2 Corintios, el capítulo 3 y el versículo 18. Aquí está el secreto. 2 Corintios 3, 18. Aquí está el secreto. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, mirando la gloria del Señor, a cara descubierta, o sea, viendo al Señor, a Jesús, en toda su gloria, ¿qué sucede? Somos transformados. La palabra metamorfoeo, de donde viene nuestra palabra metamorfosis, donde se transforma un gusano en una mariposa. Somos transformados de gloria en la misma semejanza, como por el Espíritu del Señor. Ahí está la ley. Si yo contemplo a Cristo constantemente, seré como ¿quién? Pero si yo dejo que entre por mis sentidos el diablo a través de los medios de comunicación, ¿seré como quién? Seré como el diablo.
Esa es una ley. Somos programados por lo que vemos y por lo que oímos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Debemos cada día permitir que entre por nuestros sentidos única y exclusivamente ¿quién? Cristo. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos leyendo la Biblia. Lo hacemos leyendo buenos libros cristianos. Lo podemos hacer viendo programas de televisión que edifican, aunque es difícil controlar la televisión. Lo podemos hacer a través de la oración. Lo podemos hacer a través de los himnos. Lo podemos hacer a través de la obra misionera. Lo podemos hacer a través de la asistencia de la iglesia. O sea, permitir que nuestra mente more sobre las cosas de Dios. Pero alguno dirá, pero pastor, es que la Biblia no es interesante. ¿Cómo va usted a comparar la Biblia con... a ver, ¿cuál es una de las películas que está de boga ahora? ¿En boga? ¿Cómo? Ah, el hermano sabe. ¿Cómo va usted a comparar Daniel y Apocalipsis con Rambo 3? ¿O con Rocky 4? ¿O con Cocoon 2? ¿O con Tiburón 4? ¿Cómo, pastor, va usted a comparar la Biblia? Si yo me he sentado varias veces y la Biblia no ha sido interesante, ¿cómo puede gustarme la Biblia en comparación con un video tan emocionante como ese que está en la televisión? ¿Saben ustedes que por nuestra naturaleza pecaminosa, nos gusta el junk food espiritual? Porque somos dominados por el pecado. Si el corazón apetece lo malo, porque cuando nacemos malos. Y a medida que vamos creciendo y avanzando en nuestra vida, nos volvemos más malos hasta que aceptamos a Cristo. Por lo tanto, el hombre tiene una tendencia natural a gustarle el junk food. Ahora, déjenme darle una ilustración. Si ustedes tienen un niño de 7 años delante, y ustedes tienen en una mano una zanahoria y en otra mano una galleta, ¿cuál de las dos escoge? La galleta. Porque es más sabrosa, es dulce. ¿Quién va a escoger una zanahoria por encima de un cookie? Ah, uno dijo que yo sí. Amén. Yo también. Pero la tendencia es escoger el junk food. Porque no hemos acostumbrado nuestro gusto a lo que es bueno. Déjenme darles una ilustración. Cuando nosotros fuimos al campo misionero, cuando fuimos a Colombia, eso fue hace muchos años, en 1954. Fuimos a Cartagena de los Estados Unidos y eso fue tremendo. Yo podría hablarles 2 horas de las aventuras que pasaban allá en Cartagena. La Cartagena de esa época no es la Cartagena de hoy. Eso era tremendo, durmiendo en el suelo por 3 meses con mosquitos como nubes. Y uno no sabía si era mejor dormir con el mosquitero y morirse asado o morir picado por los mosquitos sin el mosquitero. Pero tremendo, y es una experiencia pero tremenda para nosotros. Fuimos al mercado y vimos papayas grandes. Nunca habíamos visto una papaya, una lechosa, como dicen allá en Venezuela. Nunca habíamos visto eso. ¿Cómo sabrá eso? Dijimos. Y compramos una. La muchacha que trabajaba en la casa, que nos estaba ahí enseñando el idioma y la cultura, etcétera, ella compró uno bien bueno, pues ella sabía escogerla. Está bien madurita esa lechosa, esa papaya. Y la cortó en pedazos y nos la sirvió. Y cuando la comimos nos pareció lo más horrible del mundo. ¡Uy! ¿Cómo puede alguien comer esto tan maluco? Nunca lo habíamos probado. Pero ¿saben ustedes que... Sí. ¿Saben ustedes que continuamos comiendo la papaya? Y comimos y comimos y comimos a pesar de que no nos gustaba, porque esa era la fruta que predominaba, una de las frutas que predominaba. Y hoy en día nosotros no podemos pensar de una fruta más sabrosa que la papaya. Porque nosotros a través de comer y comer y comer desarrollamos un nuevo gusto. Lo que antes no nos gustaba, ahora nos gustaba. Fue por la costumbre.
como llegamos a gustar algo que no nos gustaba antes. Ahora, yo quiero preguntarles, ¿se aplica eso a la vida espiritual también? Oh, pastor, la Biblia no es interesante. ¿Qué debemos entonces hacer? Debemos sentarnos a leerla. Pero no me gusta. Bueno, como la papaya necesitamos comerla. Aunque no nos guste, comerla. Y aunque no me guste, comerla. Porque Dios pide dos cosas. Primero, que oremos. Y segundo, que nosotros leamos. ¿Sabe usted que Dios no hace por nosotros lo que podemos hacer por nosotros mismos? A veces nos sentamos y decimos, Señor, por favor, dame amor para con tu palabra. Quita de mí este deseo de ver películas y videos y toda esta cosa. Y Señor, haz un milagro que de repente me guste la Biblia. Dios no opera milagros de ese tipo. La Biblia se aprende gustando de ella. No es algo así automático, toma esfuerzo. Es la oración combinado con el esfuerzo humano. Dios, la divinidad y la humanidad unidas. Dios me pide a mí que yo abra mi Biblia. Dios me pide a mí que yo use mis ojos para leer mi Biblia. Esa es mi parte. La parte de Dios es paulatinamente, a medida que Él va obrando en mi corazón, borrar los malos gustos que tengo y desarrollar en mí los buenos gustos a través de la práctica. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Y saben que lo que les estoy diciendo se basa sobre mi propia experiencia personal. Cuando yo estudié interno en Wisconsin Academy, al norte, estudié todo mi bachillerato allá interno en un colegio adventista. Yo me desvié por un buen tiempo del Señor. Mis padres me habían enseñado a estudiar la Biblia por la mañana, siempre hacíamos el culto, siempre orábamos, pero ahí yo me desvié del Señor. Me puse a escuchar programas de partidos de fútbol los sábados en el radio y a leer cierta literatura que ahí está grabada en el cerebro. Hasta que venga Cristo el Señor, he aprendido a amortiguarlo, desarrollando un nuevo hábito que es más fuerte que el viejo. Pero ahí está. Y yo les digo que yo apetecía, lo que más me gustaba leer eran novelas de Tarzán. Eso es lo que estaba de moda en aquella época. Libros, novelas de Tarzán. ¡Wow! Este hombre allá colgando de los árboles y saltando de uno al otro y peleando con tigres y con elefantes y contra los nativos y todo. ¡Wow! ¡Qué emocionante! Y eduqué mi mente a gustar eso. Y la eduqué y me gustaba. Y yo sabía que andaba mal. Yo sabía que había alimentado mal mi mente y mis acciones lo demostraban. Estaba lejos del Señor. Tenía ningún anhelo ni deseo espiritual. Hasta que un día yo dije, yo estoy andando mal, yo voy a sentarme y voy a leer la Biblia. Y empecé a leer la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre las del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre las de las aguas. Pero ¿dónde está lo emocionante de esto? Pero esto no es para mí. Cerré la Biblia. Varias veces me sucedió así. Pero el Espíritu de Dios estaba hablando. Y finalmente un día el Espíritu me dijo, bueno, ¿es ahora o nunca? Y yo dije, Señor, yo voy a sentarme, yo voy a leer la Biblia y la voy a seguir leyendo hasta que me guste, aunque me muera. Y me senté y empecé a leer la Biblia, los Evangelios. Y después de leer un poquito, vino otra vez el mismo pensamiento. ¡Qué aburrimiento esto! Pero puse mi fuerza de voluntad que Dios me había dado. Yo le dije, Señor, fortalece mi voluntad para que yo pueda perseverar. Y seguí leyendo. Y aunque no me gustaba, seguí leyendo. Y leí el tiempo que había considerado prudente ese día. El siguiente día me senté y leí otra vez. ¿Y saben ustedes algo interesante? Con el transcurso del tiempo, de repente sucedió algo tremendo. Lo que antes no me gustaba, me empezó a gustar. Y lo que antes me gustaba, lo empecé a aborrecer.
De tal manera, yo cuando estaba terminando mi bachillerato, yo dije, yo voy a ser un profesor de educación física. Siempre me ha gustado los deportes, algunos de ustedes saben eso. Pero cuando terminé mi high school o mi academia, yo decidí llegar a ser un ministro, porque había desarrollado un gusto especial por la palabra de Dios. Ya no me tentaban las otras cosas. ¿Por qué? Porque había unido el poder divino con el esfuerzo humano. ¿Y saben ustedes que el esfuerzo humano va a ser grande? No crean que la batalla va a ser fácil. No crean que sí voy a aceptar a leer Apocalipsis. Entonces leo de las bestias y los cuernos y digo, no, esto no está interesante, yo vuelvo a lo otro. No crean que va a ser fácil. Va a exigir disciplina, pero persevere, porque Dios cambiará sus gustos. ¿Sabe? Yo no puedo entender cómo una persona puede preferir ver Three's Company que leer el libro de Apocalipsis. Ese era uno de los programas que en aquella época estaban en boga, un programa pero crudo, y que se ve en muchos hogares adventistas, dicho sea de paso. Yo me siento a ver televisión en la noche y a los 5 minutos estoy durmiendo. Pero me siento a leer la Biblia y a la 1 de la mañana todavía estoy despierto. Porque el Señor ha transformado los gustos a través de la oración y el esfuerzo humano. Y Dios lo puede hacer por su iglesia. La iglesia no se levantará más arriba que los hábitos que tenga. Ustedes conocen ese texto en Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Tengo algo que hacer yo? Noten que Él no dice, Cristo lo hace todo. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La combinación del esfuerzo humano con el poder divino. ¿Saben ustedes que Pablo tenía una larga lucha contra el yo y contra la carne? Y en 1 Corintios 9:27 el apóstol Pablo dice, todos los días tengo que darme un ojo negro. Eso es lo que dice en el griego literal. Dice, todos los días tengo que afligir mi cuerpo. Y tengo que decirle al cuerpo, mira cuerpo, aquí manda el cerebro, manda el Señor. Así que quédate quieto. Todos los días Pablo tenía esa lucha. La hermana White tuvo esa lucha con la carne, ¿no es verdad? Cierta ocasión ella dijo, cuando recibió la visión de la Reforma Pro Salud, ella decidió en su mente, yo no voy a comer más carne. Le dijo a la cocinera, no me ponga más carne sobre la mesa. Llegó la hora del almuerzo, llega ya a la mesa, hay brócoli, coliflor y lechuga y zanahorias y todas esas cosas sabrosas que Dios hizo para comer. Y el estómago le dijo, no, tú vas a comer eso, tú no tienes hambre. Y se fue y no comió. Al desayuno fue nuevamente, porque comían 3 veces al día en la casa de la hermana White. Comían. Nuevamente volvió al desayuno, no encontró carne. El estómago le dijo al cerebro, no, yo no voy a comer eso. Y se fue otra vez. Pasó varias comidas con hambre. Y había bastante hambre. Finalmente la hermana White, usando la capital, porque nosotros no a veces dejamos que las provincias dominen la capital, en vez de dejar que la capital gobierne sobre las provincias. La hermana White miró al estómago y le dijo, estómago, tú aprenderás a comer esta comida nutritiva o te quedarás sin comer. Y aprendió a comer lo que Dios había dado originalmente al hombre. ¿Saben ustedes que nos dice el Espíritu de Profecía en el Conflicto de los Siglos, página 651, que los únicos que podrán pasar por la crisis final serán los que han fortificado sus mentes con las Sagradas Escrituras? Ella dice que los engaños del diablo serán tan grandes contra la mente humana que solamente se podrá discernir el bien del mal con el auxilio de las Escrituras. Y si no las hemos estudiado, no vamos a distinguir entre el bien y el mal.
De ahí que sea tan importante que estemos programando nuestra mente ahora, que dejemos que Dios programe nuestra mente ahora. Quiero concluir con una ilustración para que ustedes vean la importancia de conocer la palabra de Dios, algo fuera de nosotros, que nos rija, que nos gobierne, estudiarla, para inculcar eso en nuestra mente, para saber distinguir entre el bien y el mal, entre las tretas del diablo y los caminos de Dios. Cuando yo estaba en Medellín enseñando, una vez llegué a una tienda, llegué a Ley, para los que son colombianos, y llegué a la caja con un billete de 200 pesos, y le di los 200 pesos a la cajera, y la cajera tomó el billete de 200 pesos y miró ahí, lo puso en la luz, y enseguida llamó a un policía, le dijo: venga acá, que este hombre me dio un billete falso. El policía vino, me llevó por allá un cuartico de atrás a interrogarme, me dijo: bueno, ¿y usted dónde consiguió este billete? ¿Dónde están haciendo estos billetes? Y se empezó a interrogarme hasta que finalmente yo le dije: mire, yo ese billete sencillamente yo no sé dónde lo conseguí. Lo único que sé es que yo soy profesor de teología en el Instituto Colombo Venezolano. Y él dijo: oh, el Colombo Venezolano. Oh, sí, dices, la gente allá es muy buena. Yo sé que ustedes no van a estar contrabandeando billetes falsos. Así que me dijo: pero fíjese, señor, cuando usted pague de ahora en adelante, usted debe fijarse cuidadosamente en ese billete. Y le voy a decir cómo va usted a saber si es un billete falso o verdadero. En primer lugar, mírenlo en la luz, y si la cara de Bolívar aparece clara, es verdadero. Si aparece borrosa, es un billete falso. Luego digo, el billete verdadero tiene una línea marrón, mientras que el billete falso no tiene esa línea marrón. Luego me dijo: cuando usted arruga el billete falso, se queda arrugado, pero cuando arruga el billete verdadero, se va abriendo poco a poco. Y luego me dijo: y si tiene una luz negra, coloque el billete debajo de la luz negra, y la cara de Bolívar brilla bajo la luz negra. Ahora ya no me podían engañar más, porque yo tenía ciertas normas que aplicaba cada vez que recibía un billete, ciertas normas fuera de mí. Antes de eso yo no hubiera sabido si un billete era falso o si era verdadero, pero ahora tenía ciertas pautas para saberlo. Así serán los últimos días. El diablo tiene falsificaciones de todo, pero si yo he metido en mi mente las pautas que Dios ha colocado, si yo he fortificado mi mente con las verdades de la palabra de Dios, de la Biblia, el diablo no me podrá engañar. Pero si yo me he ido con la corriente del mundo, mis hermanos y apreciadas visitas, si yo he dejado que el mundo programe mi mente, si yo he dejado que el mundo programe mis sentidos, nunca pasaré victoriosamente por la crisis final. Dios quiera que esta iglesia tome esta noche la determinación de que no permitirá que nada malo entre por sus sentidos. ¿Cuántos en esta noche quieren pedirle a Dios el poder para que nada malo entre por los sentidos? Todos queremos eso, ¿verdad? Yo quiero tener una oración especial para la iglesia en esta noche, para pedir que el Señor nos dé lo que hemos pedido, porque la Biblia dice: pedid y se os dará. Inclinemos nuestros rostros. Amante Padre Celestial, sabemos que el diablo anda no solo cual león rugiente, sino como una sigilosa serpiente, tratando de programar nuestras mentes para la destrucción. Sabemos que hay tantas cosas en el mundo que nos programan para mal, tantas cosas que forman un carácter deforme, pero también sabemos que tú estás allí y quieres programar nuestra mente para el bien. Te ruego, Señor, que tú bendigas cada decisión que ha sido tomada por el levantamiento de la mano en esta noche. Te ruego, Señor, que tú le des a cada una de estas almas, al igual que a mí, la victoria completa y total sobre las artimañas del diablo. Que podamos poner barreras en nuestra mente para impedir que todo lo malo entre. Danos la victoria sobre las cosas malas que vemos en la televisión, sobre las cosas malas que leemos, sobre la música indebida que entra por nuestros oídos, que está formando un carácter deforme, semejante al carácter del diablo. Te ruego, Señor, que no permitas
que entre ninguna de estas cosas a nuestro ser. Danos la victoria, dale a esta iglesia la victoria completa sobre esto, para que pueda ser una iglesia que refleje a Cristo en esta comunidad. Gracias, Señor, por haber estado con nosotros en esta noche. Y gracias por escuchar nuestra oración. En el nombre de Jesús. Amén.